Ya teníamos que habíamos podido obtener una respuesta y habíamos entendido cuáles son las dos maneras en que podemos recoger la respuesta en nuestra función de JavaScript. Y aquí ya la habíamos definido, etc. Lo que ahora tenemos que concentrarnos es en obtener una respuesta válida por parte de Django del tipo JSON, que es lo que está esperando la función JavaScript de la petición Ajax, que le den como respuesta. Entonces, vamos a centrarnos entonces en este listado de usuarios. Lo que tenemos que hacer es literalmente lo mismo, pero de otra manera. Es decir, retornar esta consulta, pero en vez de retornar un render, tenemos que retornar solo la información a través de un JSON. ¿Cómo hacemos esto? En Django existen dos maneras o hasta tres, pero la tercera ya es utilizando Django REST Framework, que eso ya es otro tema aparte que va a venir después de que se termine este curso. Entonces, la primera manera es hacerlo de manera manual, entre comillas, es decir, convertir nosotros manualmente o simular la creación de un archivo de JSON. Y esto tenemos que hacerlo campo por cada uno de los registros, es decir, en un bucle. Y esa información mandarlo como respuesta para que llegue a la función de JavaScript. La segunda manera es decirle a Django que lo haga por nosotros y así hacerlo más rápido y ahorrarnos un poco de líneas de código. Ambas maneras son válidas y hay casos en los que tienes que aplicar una u otra. Cuando aplico la forma manual, cuando deseo personalizar de una u otra manera la información o del JSON que quiero enviar. Cuando utilizo la segunda forma, cuando no quiero enviar solamente la información y no quiero personalizarlo de una manera que no se pueda o no sea distinta a validarlo o definir una consulta por, en este caso, getQueries. Si no lo quiero hacer de otra manera, ya tengo la otra forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir o redefinir o sobreescribir el método get. En este caso, entonces vamos a decirle que aquí va self, el request, los argumentos y los keywords. Y lo único que tenemos que hacer aquí es, primero, tenemos que validar de una u otra manera que la información sea enviada a través de JSON. Lo primero que tenemos que hacer aquí entonces es crear algo que se va a llamar lista usuarios. ¿Qué es esta lista usuarios? Es una lista vacía. Lo que vamos a hacer es crear una lista vacía. ¿Para qué? Para que en esta lista lo que vamos a hacer es colocar cada uno de los registros que se obtengan de esa consulta o de la consulta que tengamos. Luego vamos a decir para usuario en self.getQuerySet, que lo que nos está retornando es un conjunto de registros. Entonces simplemente voy a decirle que en este caso la data del usuario va a ser igual a un diccionario vacío. Ahora, ¿por qué diccionario vacío? Porque lo que voy a hacer es data usuario y aquí voy a pasarle la información. ¿Qué información quiero enviar? Por ejemplo, quiero decirle que con la clave ID quiero enviar su clave primaria. Entonces, usuario.id. Quiero enviarle sus nombres. Entonces, data con clave usuarios, data usuario con clave nombres, igual a usuario.nombres. Quiero enviar sus apellidos de la misma manera. Apellidos. Usuario.apellidos. Luego quiero enviar su correo electrónico, data usuarios, email, igual a usuario.email. Y así voy a seguir ahora con el nombre de usuario. Username. Y aquí también va usuario.username. Y por ejemplo, quiero decirle un último campo, data usuario. Quiero saber si es un usuario administrador. Entonces aquí simplemente coloco usuario.usuario administrador. O en todo caso, usuario activo. Porque quiero saber si el usuario está activo, nada más. Usuario activo. Y una vez que tengo esta información, lo que voy a hacer es decir lista usuarios.append
para ingresar en ella este diccionario. Y así voy a tener una lista con todos los registros que tengo pues de la información como tal, con todos los registros que tengo en mi base de datos que están filtrados por esta consulta. Entonces de aquí yo lo que tendría es ya un listado como tal. ¿Qué listado voy a hacer? ¿O cuál va a ser el listado? Pues aquí yo puedo decirle que hay un print de lista usuarios. De esta manera. Entonces vamos a decirle aquí que al final vamos a hacer un return render por el momento de request y aquí self.template name. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a revisar el servidor, vamos a iniciarlo. Y ahora lo que voy a hacer es recargar. Ya sale que no existen usuarios registrados. Sigue reconociendo como error porque no estamos retornando un JSON, pero aquí en la consola ya vemos lo que acabamos de crear. Es un diccionario, una lista y dentro varios diccionarios. Cada diccionario contiene la información de cada usuario. Así de sencillo. Entonces ahora esto tengo que colocarlo como en este caso un diccionario o un JSON en este caso. Quiero convertirlo a JSON. ¿Por qué? Porque actualmente su tipo, si yo voy en este caso a recargar, el tipo es una lista. Un JSON no es una lista. Un JSON es una cadena de texto. Es texto. ¿Cómo lo convierto a JSON? Para ello, Python trae algo que se llama JSON. Entonces voy a decir import JSON. Recuerda siempre importar de manera ordenada cada uno de los paquetes, funciones que estés utilizando. Recuerda primero las generales, las del sistema, las de el lenguaje, luego las del framework y luego en este caso las de framework, luego las de terceros. En este caso de otro lado estoy sacando, o si sacara de otro lado aquí iría. Y por último recién van las propias, las de la misma aplicación en la que estés trabajando. Ese es el orden, que ya lo he explicado y lo he repetido varias veces. Entonces aquí, ¿cómo yo lo convierto a información o en este caso a JSON? Voy a crear una variable llamada data y le voy a decir que va a ser igual a json.dumps. Y aquí le digo que la información que va a convertir a un JSON es lista de usuarios. Y con esto ya tendría mi información como JSON. Visualmente no va a cambiar. Si yo imprimo, van a ver que no va a cambiar. Vamos a iniciar el servidor. Yo voy a volver a iniciarlo. Y visualmente no cambia. Sigo viendo aparentemente lo mismo. Pero si ahora yo le pongo el type, vamos a recargar. Ahora yo aquí tengo str. Es un texto ya no es una lista de Python. Ahora sí puedo retornar esta información, pero ¿cómo lo retorno? Para ello vamos a utilizar una respuesta de tipo HTTP, un HTTP response, que se importa del mismo lugar que HTTP response redirect. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a retornar la información, la data, este JSON que acabamos de crear. Pero tenemos que decirle que lo retorne a través de un cierto tipo. ¿Por qué? Porque si yo lo retorno de esta manera, yo voy a darle recargar. Aquí yo veo la información. Veo esta parte de aquí que es el JSON, pero no lo veo en consola. Entonces, yo lo que voy a decirle, y aparte aquí no le estaré retornando de una manera correcta. Yo tengo que especificarle que se debe retornar como una aplicación JSON. Entonces ahí ya lo tendría retornado de una manera correcta. Entonces ahora si yo recargo, en este caso ya tengo la información aquí visible, pero falta algo. No lo veo en consola, lo veo aquí. Y eso no es correcto. Entonces uno puede pensar, como tengo get, ahora, ¿cómo hago para crear, en este caso, visualizar el template que tenía antes? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque aquí hemos retornado algo que no estaría correcto. Aquí lo que estamos haciendo es retornar la información como JSON, pero no hemos validado que la petición que ha sido recibida, aparte de ser de un tipo GET,
sea de un tipo Ajax, porque aquí estamos diciendo que para cualquier tipo de petición GET retornemos esta información. Entonces, yo lo que puedo hacer es validar que esto de aquí funcione solo cuando la petición sea de tipo Ajax. Entonces digo, si request.isAjax, que es una función de Django que ya viene preparada, que nos permite validar si la petición es Ajax. Si es Ajax, que haga esto. Entonces, vamos a iniciar el servidor. Vamos a recargar. Aquí nos sale un error. ¿Por qué? Porque lo que está reconociendo es que no tenemos un return o una respuesta válida para cuando la petición no es Ajax. ¿Por qué? Porque aquí se están haciendo dos peticiones. Una petición la hace el JavaScript, nuestra función JavaScript, a través de Ajax, de jQuery, pero la otra petición la hace el navegador automáticamente para intentar renderizar, en este caso, el template. ¿Por qué? Porque esta es una petición, pero la otra petición también estamos aquí llamando a la misma ruta en el navegador. Por lo tanto, tenemos que definirle aquí que cuando no sea Ajax, ¿qué podemos hacer? Entonces, cuando no sea Ajax, retórname un render ¿de qué? De request y self.templateName. Entonces, yo lo pongo así y ahora yo voy a recargar y ahora veo la información así. Veo el template y veo aquí la información retornada a través de ¿qué? A través de la petición Ajax. Y hasta ahí todo estaría muy bien y no habría ningún problema. Yo tengo la información retornada y pues no, ya tengo lo que yo quería. Tengo mi template y también tengo la información solo en mi JavaScript, que es donde la quiero tener. No quiero que aparezca solamente aquí en el template. Entonces, esta es la primera forma, que es la forma que les dije o que le llamo, por ejemplo, de manera manual. Falta la forma, por así decirlo, automática, donde le decimos a Django que lo haga por nosotros.